Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También aprovecho para enviarles la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre Celestial. Debemos entender que vivimos en una nueva administración y que las reglas y normas son distintas a las implementadas por Dios en el Antiguo Pacto o Testamento. Que la ley, como fue dada al pueblo de Israel por medio de Moisés, fue anulada, fue abrogada por la obra maravillosa y redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a intentar en esta enseñanza mostrarles con absoluta claridad algunos pasajes de la palabra de Dios, de qué manera y por qué Dios diseñó un nuevo pacto con el hombre y cuál fue la razón de la anulación del antiguo pacto. En primer lugar, quisiera que me acompañe el libro de Romanos, en el capítulo 15, y en el versículo 4 leemos: Porque las cosas que se escribieron ¿antes de qué? Antes del día de Pentecostés, donde comienza esta nueva administración y este nuevo pacto de Dios con el hombre. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo que se escribió antes del día de Pentecostés básicamente sirven para nuestra enseñanza, no son para nuestra aplicación. Ahora bien, tenemos que entender y dividir correctamente de que mucho de lo que se escribió antes a nosotros hoy nos puede ser útil. Claro que sí, porque habla de las cosas que hicieron los grandes hombres de Dios. Ahora, yo no puedo fundamentar mi fe por una palabra profética que dijo un profeta en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, porque eso sería totalmente ilógico. Por hacer una comparación, nosotros que vivimos en Argentina sabemos que en el año 83 hubo un cambio en la moneda nacional. Nuestra moneda nacional era el austral. Pasaron los años, se cometieron muchos errores económicos, ¿y qué ocurrió con esa moneda? Se la eliminó. Por lo tanto, ya no tenemos esa moneda hoy vigente. Yo te podría regalar a vos 1.000.000 de australes y a vos no te serviría de nada, salvo para empapelar una pared de tu casa. No tendría valor económico ni valor monetario. ¿Por qué? Porque esa moneda, que sí tuvo vigencia entre el año 83 y el año 89, si no me falla la memoria, sí tenía vigencia, pero hoy dejó de tener vigencia. Entonces nosotros somos muy prácticos para manejarnos en las cosas materiales, pero entramos a confundir cuando existen esos cambios a nivel espiritual. Entonces, todas las cosas que se escribieron antes de esta administración, antes de la instauración de este nuevo pacto de Dios con el hombre, sirven para mi enseñanza. Pero vuelvo a repetir, yo no me puedo manejar literalmente con una profecía que dijo un profeta dirigida al pueblo de Israel. ¿Que yo puedo aprender de muchos pasajes del Antiguo Testamento? Claro que sí, pero hoy tenemos que tener claro que vivimos en otra administración y nuestras leyes y nuestras normas son diferentes. Yo con sorpresa, azorado y muchas veces en cierta manera me indigno porque veo casi con frecuencia a cristianos, que siguen viviendo bajo la ley de Moisés. Ellos están esclavos de pesadas cadenas, vidas atormentadas porque pastores y guías espirituales les cargaron en sus hombros pesadas cargas, muy difíciles de soportar. Y estas personas aceptan de una manera estoica que tienen que sufrir para ser aptos para recibir las bendiciones de Dios en el paraíso o cuando sean investidos de inmortalidad. Ellos viven vidas de sufrimiento, dolor y pobreza, y lo más triste es que tienen el entendimiento entenebrecido y cerrado cuando uno desea enseñarles que otra vida
Jesucristo nuestro Señor ha dejado disponible. Hoy tenemos la oportunidad de vivir una vida en libertad, con abundancia, de manera victoriosa y poderosa. Y todos estos logros los consiguió nuestro Señor, y nosotros los recibimos solo porque hemos creído en la obra redentora del Señor. Quisiera que me acompañen al libro de Juan, en el capítulo 10, y en el versículo 10, en la parte B, dice Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor reprendió duramente a estos guías espirituales que enseñaban una doctrina incorrecta. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 23, y comenzando a leer desde el versículo 1, dice: entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Hoy sería pastor, apóstol, evangelista. Ahora, ¿ustedes creen que estos fariseos, escribas, han desaparecido? No, esta doctrina lamentablemente sigue vivita y coleando, porque de esta manera esclavizan y llenan de temores a los fieles, que con un corazón sincero intentan acercarse a Dios. Estos guías son tan ciegos y soberbios que creen y enseñan que solo su iglesia, solo su denominación y únicamente su pastor los puede salvar. Fíjense, Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ellos permanentemente están juzgando que no te vayas a apartar un milímetro de su línea o de su orden, porque inmediatamente caes en el infierno. Dios, a lo largo de su relación con su creación, el hombre, implementó 2 pactos. La palabra pacto, como ustedes saben, significa también testamento. Dios se relacionó primeramente con su pueblo elegido por medio del Antiguo Pacto, o también llamado Antiguo Testamento. Y en ese pacto Él le dio la ley por la cual debían regirse. Ahora nosotros debemos entender cuál fue la razón por la cual Dios introdujo esa ley. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos. En el capítulo 5 y el versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Se dan cuenta? Esa es la primera razón. Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Se dan cuenta cómo Dios va trabajando todo este tema? Capítulo 5, ahora versículos 20. Pero la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces esa es una de las razones principales y fundamentales por la cual Dios introdujo la ley. Toda la ley era una manera de preparar a toda la humanidad para ese plan que Dios tenía escondido en su mente, en lo más profundo de su ser. Dios, en su conocimiento anticipado de las cosas, sabía que el hombre jamás podría cumplir la ley, y por lo tanto, él jamás podría redimirse por sí solo. El hombre, la mujer, necesitaban de un Salvador. Ese Salvador Dios ya lo había prometido en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y cometieron el primer pecado, el pecado original. En ese momento Dios, sabiendo de antemano que el hombre por sí solo no se iba a poder salvar, ya anuncia y promete un Salvador. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y siguiendo con su plan, Dios concreta su promesa a Abraham. Acompáñenme por favor a Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, dice la palabra de Dios, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí comienza a desarrollarse toda la promesa que Dios le había hecho al hombre, a su creación, cuando el hombre había pecado, y la comienza a concretar todo ese plan de salvación de Dios maravilloso y perfecto a través de todos estos pasos que estoy tratando de transmitirles. Fíjense, Romanos capítulo 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo, cuando vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a su pueblo, al pueblo que él había elegido, que él iba a enviar un Mesías. Lo que nadie sabía, y mucho menos el pueblo judío, es que esa bendición de ese Salvador no solamente iba a ser para el pueblo judío, sino también para el pueblo gentil, porque en la antigüedad Dios clasificaba a la humanidad en dos grandes grupos, judíos y gentiles. Todos aquellos que pertenecían o eran descendientes de Jacob, de Israel, era el pueblo judío, el pueblo elegido, y todos aquellos que no pertenecíamos o que no pertenecemos al pueblo de Israel, porque no somos descendientes directos ni de Jacob, ni de Israel, ¿no es cierto? Somos llamados gentiles. Ahora bien, en esta administración en la cual nosotros vivimos, Dios clasifica a la humanidad en tres grandes grupos: judíos, gentiles y todos aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, pertenecemos a la iglesia de Dios. Hoy Dios clasifica de tres maneras: judíos, gentiles e iglesia de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 4 leemos: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Yo creo que no hay un pasaje de la palabra de Dios que sea más claro y más concreto de que la ley terminó cuando dice que el fin de la ley, el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así:
el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Se dan cuenta? Dios sabía en su presencia que el hombre jamás iba a poder justificar a sí mismo. La ley fue introducida primero para que nosotros tengamos conciencia de lo que estaba mal y lo que estaba bien. Si la ley no me dice a mí no codiciarás, yo no sabría de que codiciar es un pecado. Ese sería el primer propósito. Ahora, el segundo propósito es que toda la humanidad se diera cuenta de que todos habían pecado, nadie estaba exento a la condenación eterna. Y entonces Dios hace disponible la salvación, ya no es por la ley, sino a través de la fe. Porque, vuelvo a leer el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora fíjense el contraste en Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Versículo 21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ante todo este cuadro de situación, ustedes ven claramente la necesidad de crear un nuevo pacto, ya que el antiguo pacto fue imposible de cumplir por el hombre. Entonces Dios, en su tremenda misericordia y amor, diseña un nuevo pacto. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, en el capítulo 8, y comenzando a leer desde el versículo 8, dice así la maravillosa palabra de Dios. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Qué maravilloso que es, que aunque claridad que Dios muestra todo el plan de salvación, ¿no? Acompáñenme por favor al libro de Gálatas, en el capítulo 3 y comenzando a leer el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Se van dando cuenta? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue la liberación de la maldición de la ley. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora fíjense cómo Pablo por revelación enseña esta gran verdad. Pero antes que viniese la fe, lo vuelvo a leer, pero antes que viniese la fe, ¿qué significa eso? Que antes esa fe, que es una fe espiritual, no estaba disponible. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a qué? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Como ustedes saben, la palabra ayo significa guardián, protector, tutor. O sea que la ley que Dios introdujo en el mundo ha sido nuestro tutor, nuestra guía, para mostrarnos por dónde teníamos que caminar. Y en ese caminar nosotros nos damos cuenta que no hay manera de justificarnos, porque por más que intentemos vivir bajo la ley, nosotros no lo podemos. Entonces nos damos cuenta que estamos destituidos de todo favor de Dios, porque por más que intentemos hacer la ley, cumplir con todas las reglas y las ordenanzas que fueron dadas a Moisés y al pueblo de Israel, era imposible. Entonces, toda esa estructura, todo ese plan de Dios nos va llevando de una manera amorosa y con mucha misericordia hasta que Cristo cumple todo lo planeado por Dios. Miren, acompáñenme por favor a Gálatas, pero ahora en el capítulo 4, y comenzando a leer en el versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Fíjense qué hermoso paralelismo que hace Dios. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué maravilloso! Esto es fantástico, chicos. Tienen que leerlo y releerlo para que ustedes sepan todo lo que hemos recibido en Cristo. La palabra redimiese significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Eso es lo que Dios hizo a través de la obra redentora de Jesucristo. Nosotros estábamos esclavos, estábamos cautivos bajo esa ley que Dios había instaurado. Y Jesucristo fue el pago para liberarnos, rescatarnos y sacarnos de esa cautividad que nosotros teníamos. Otro uso de la palabra redimir es recuperar la propiedad de un bien que se había vendido o perdido. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Nosotros estábamos perdidos. Dejar libre una cosa hipotecada, empeñada, afianzada o sujeta a otro gravamen. Dícese indistintamente del que cancela su derecho o del que consigue la liberación. Miren todos los usos de la palabra ser redimido. Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Cristo redimió del pecado original a la humanidad. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Redimir un cautivo. ¿Puede ser más claro todo lo que Dios nos ha enseñado y nos enseña a través de su palabra? Dios a través de Jesucristo nos redimió de la esclavitud de la ley. ¿Cómo vamos a intentar seguir viviendo bajo la esclavitud si Dios, por medio de Jesucristo, ya nos redimió? Cristo fue el pago de la deuda que tenía cada uno de nosotros. Versículo 25. Pero venida la fe, eso que no estaba disponible cuando estaba la ley vigente, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo el protector, el guardián, el tutor. ¿Se acuerdan el paralelismo del niño que es heredero, pero mientras no cumple la mayoría de edad, no difiere del esclavo? Está bajo curadores y tutores, dice la palabra de Dios. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley fue abrogada por este nuevo pacto. Versículo 24. Siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia. Nosotros no tenemos que hacer obras para ser salvos. La salvación es por gracia, favor divino inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siento indignación cuando veo a las personas mal enseñadas con respecto a que tienen que hacer obras para salvarse. ¿Eres más que Cristo? ¿Tú eres capaz de hacer una obra superior a la que hizo Jesucristo? Vuelvo a leer el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como pago, propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque nos damos cuenta que la ley nos muestra lo pecador que somos y que solo tenemos una sola salida. Solo tenemos que creer en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos otra manera. No hay otra manera. Hay una sola y esa fue diseñada por Dios. Porque el que pagó el precio por el pecado de la humanidad y por todos los pecados del mundo es uno solo, y ese se llama Jesucristo. Así que apártate de aquellos que enseñan que tienes que vivir bajo la ley. Ya has sido liberado de la ley. Estás libre. Cristo pagó por tu libertad. ¿Por qué te vuelves a esclavizar? Romanos capítulo 4, versículos 22 y 23. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Acá la traducción más exacta y correcta es la siguiente: el cual, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado cuando nosotros fuimos justificados. ¡Qué maravilloso! Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero volver a leer este registro bíblico y quiero que se les grabe en sus corazones, y que cada vez que venga un pensamiento de condenación, un pensamiento de que sos pecador, un pensamiento de toda esa porquería que se enseña hoy en día, vos recuerdes esto: justificados pues por la fe. Nosotros fuimos justificados por la fe de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 14.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren qué simple. El pecado no se va a enseñorear de vosotros, porque ya no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En función de todo esto, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No lo permitan. Jesucristo los liberó. No hagan inútil el sacrificio de nuestro Señor en sus vidas. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tan necios somos, tan necios podemos ser, que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para liberarnos y nosotros nos volvemos a meter en la cárcel otra vez. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deseo de todo corazón que esta enseñanza sirva para dar luz a tu entendimiento y entiendas que ya fuiste rescatado de la ley, que ya fuiste rescatado de la esclavitud, que ya no estás preso, sino que estás libre, porque Jesucristo, con su sangre, pagó por tu libertad. Por lo tanto, te exhorto a que vivas en la libertad con la que Cristo te hizo libre, y que sepas que puedes vivir en esa libertad gloriosa de todos aquellos que hemos creído la palabra de Dios, que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído que Dios lo levantó de los muertos. En ese mismo instante, cada uno de nosotros que hemos hecho eso, Dios nos adoptó como hijos suyos y Él nos envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la libertad y tenemos no solamente el derecho, sino también la obligación de vivir bajo la libertad con que Cristo nos hizo libre. Deseo de todo corazón que esta enseñanza sea de gran bendición y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo el próximo domingo. Chao, chao.